Buenas tardes. En primer lugar, quisiera felicitar a las firmas Litos y a Idonial por esta interesante iniciativa para promocionar y presentar este webinar relacionado con los materiales cerámicos técnicos. También quisiera agradecer a los participantes que asistan de esta forma virtual esta tarde y espero que, que esta sesión sea lo más amena para todos. En primer lugar, me presento, mi nombre es Víctor Palucide. Desde hace 17 años, cuando fundé RMS, me estoy dedicando a implantar sistemas de sus comienzos, sistemas de prototipado y actualmente estamos hablando de industrialización y transformación digital en la industria. Nuestros inicios se remontan justamente a los inicios de Fundación Prodintec, que ahora es Idonial. De hecho, la primera implantación de un sistema de resina de Object Geometries, la hicimos precisamente para Idonial, anteriormente Prodintec. O sea que es un placer y un honor que uno de los ponentes sean ellos, ¿no? RMS está ubicado en Barcelona desde hace, como digo, 17 años. Mi hermano Javier se incorporó hace 12 años y, como digo, estamos especializados en implantar soluciones de fabricación aditiva dentro de la industria. Para ello tenemos socios, partners, inventores muy importantes, escuelas de negocios, instituciones, centros tecnológicos que nos apoyan. Con ellos vamos de la mano en esta labor de evangelización. Dicho esto, podemos pasar a las siguientes diapositivas, por favor. Dicho esto, también me gustaría, la siguiente, por favor. Gracias. Dicho esto, me gustaría comentar un poco cómo hace 17 años estábamos hablando de prototipos y hablábamos de prototipos formales, conceptuales, funcionales, unas primeras series cortas y nosotros como representantes de la firma EOS comenzamos a hablar ya de producción directa, fabricación directa. Pero eso en esos momentos era muy aventurado. Entonces, todo eso ha ido sufriendo una evolución y esa evolución ha permitido que los sistemas fueran más precisos, los materiales estuviesen mucho más adaptados a las necesidades de la industria. Toda esa evolución, junto con las mejoras en la estabilidad del proceso, ha permitido que en estos momentos estemos hablando de industrialización. Entonces, para mí es un placer y un honor poder participar en esta charla y moderar esta charla con Litos. Litos es una firma, como se presentarán ellos, que pertenece al entorno, al ecosistema de EOS, donde el doctor Langer tiene una participación importante y donde ya nos explicará mejor cuál es la misión y la visión de esta empresa. Por otro lado, también para mí es un placer poder estar moderando esta charla con Idonial, puesto que, como he comentado antes, desde el punto de vista profesional y emocional, tengo unos lazos muy estrechos con ellos. Además de que es una firma que tiene una experiencia muy amplia en la evangelización, implantación y desarrollo de aplicaciones de fabricación aditiva. Hoy, centrados en cerámica, va a ser muy interesante ver cómo iniciamos un proceso similar al que iniciamos hace unos años, con otras tecnologías, con otros materiales, pero en el área de cerámica técnica. Hemos querido hablar de cerámica técnica porque queremos diferenciarnos de otro tipo de aplicaciones ya existentes en el mercado, donde el valor añadido no es tan elevado y donde las aplicaciones no están integradas dentro de altas tecnologías o de
aplicaciones donde hay una exigencia máxima. Así pues, sin extenderme más, voy a dar paso a mis colegas, a los ponentes de esta sesión, para que ellos mismos se presenten y poder dar continuidad a este webinar, donde después abriremos una sesión de preguntas, así que rogaría que pudieran escribirnos pues, las cuestiones que se les planteasen y de este modo pues, contestar a sus inquietudes y facilitarles pues, toda la información que necesiten. Así pues, doy paso a mis compañeros. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes de Austria aquí. Estamos en Viena, donde tenemos nuestra sede. Y también es mi placer de hablar de dos temas muy importantes para Litos. Por un lado, es el material de cerámica. Y verán que cerámica no es cerámica y hay una variedad de diferentes tipos. Y por otro lado, es el tema, por supuesto, de nuestra tecnología que usamos, que es la fabricación aditiva. Yo soy David y trabajo con Litos buscando nuevas empresas innovadoras y aplicaciones en el ámbito industrial y en el sector médico. Vale, aquí pueden ver nuestro equipo hoy en día. Nuestro equipo hoy en día es más grande porque también como nuestro negocio crecemos nosotros, que también nos enseña el gran potencial del mercado. Hay unas visiones que el mercado va a crecer y se va a potenciar en el futuro. Vamos a ver algunos números final. Algunos números más de la empresa. Nos fundamos hace casi 10 años, en 2011, y desde entonces cada año mejoramos nuestros procesos y la tecnología, y con esto instalamos unos 80 impresoras mundial, y cada vez con las tendencias que vemos en el mundo, ¿no? Que el mundo es más inseguro y las demandas técnicas, esto es un buen punto para la tecnología 3D. El número más importante aquí son los 25% de los clientes que tienen 2 o más máquinas. Esto nos demuestra que una vez el cliente tiene entendido perfectamente cómo funciona y cuáles son las ventajas, encuentra su nicho, ¿no? Encuentra su mercado y tiene hasta los 7 impresoras a lo mejor. Vale, vamos a hablar de los materiales primero y después de la tecnología. Nosotros nos enfocamos solo en la cerámica. ¿Por qué? Porque hay otras empresas que conocen muy bien cómo se fabrica metal o plástico, por ejemplo, y queremos seguir ser líder en el sector cerámico. El material cerámico no es un material del futuro, entonces se usaba el material hace miles de años ya, y también hoy en día tiene su mercado. Como pueden ver, se usaba el material en la arte o a la feria, por ejemplo, y como es un material natural, esto vamos a ver que tiene muy buenas ventajas en el uso del médico. Ok, entonces, ¿por qué estamos investigando este material? Hay que diferenciar, ya como dijo Víctor, entre la cerámica tradicional que conocemos todos de nuestras casas, los platos, azulejos y lo que sea, pero más importante, nosotros solo nos enfocamos a la cerámica técnica por su propiedad y característica mejor, como la resistencia a corrosión o oxidación, por ejemplo. Un dicho que siempre me gusta contar es: la cerámica, el material, se usa cuando cualquier material más falla. Entonces, no es un material de primera elección del ingeniero, y por eso es tan importante hablar sobre el material. ¿Por qué importa la cerámica?
Aquí vemos algunas razones por qué es tan interesante trabajar con cerámica. Es la alta dureza, la abrasión, la estabilidad, la fuerza mecánica o la resistencia a corrosión, tal como los efectos eléctricos y térmicos. Y lo más importante, me repito, es que muchas veces el uso de cerámica es la única manera de continuar a trabajar en una tarea. En la naturaleza, casi todos los materiales son en el estado oxidado y por lo tanto es más fácil para el cuerpo aceptar la cerámica. Si recuerdan, al principio he mencionado que la cerámica muestra muy buenas propiedades para la área médica y estas son las razones que vemos aquí. Es la bioinercia que permite el crecimiento del tejido a través de nuestra cerámica, por ejemplo. Y como elemento natural, el uso de la cerámica no muestra ninguna reacción alérgica, lo que a menudo es un problema cuando se trata de implantes de metal. La baja conectividad, por ejemplo, de calor y electricidad es especialmente interesante e importante para pacientes con implantes en la cabeza, porque ellos no pueden irse al sol, al calor, por ejemplo, con implantes metálicos y tampoco pueden hacer CTs para hacer un análisis de la cabeza. Y por último, es muy fácil de esterilizar y muestra buenas propiedades mecánicas. Y esto seguro es importante si hablamos de implantes dentales. Entonces, hemos hablado sobre diferentes cerámicas y sus propiedades. Y ahora quiero mostrar qué hemos usado ya. Y aquí ven un resumen de diferentes materiales. A la izquierda, el regolito es tan interesante porque el regolito parece o tiene características muy similares a la arena que se encuentra en la Luna. En la Luna, sí. Y por eso colaboramos con ESA para ver si puede hacer impresión 3D con el material que se encuentra en la Luna. Y como vemos aquí en la foto, sí, logramos algunos éxitos con esto. ¿Qué más? Trabajamos con silicio de carbono para núcleos de fundición y que usamos principalmente en la industria de las turbinas. Y el nitrido de silicio, que son las partes grises en la foto, son más difíciles de imprimir por la absorción de luz. Vamos a ver después porque este es un tema interesante. Pero también aquí avanzamos. Tenemos unos 10 personas, 10 mecánicos o 10 científicos de materiales que se encuentran de este tema. Y aquí vemos las primeras aplicaciones industriales. En el mundo de la medicina utilizamos a menudo el hidroxoapatito, es la parte azul en la mitad, tal como el TCP que vemos en el medio. Y la alumina es uno de nuestros materiales más utilizados, los que también tenemos de material estándar y se usa en la industria, por ejemplo, por guías técnicas, válvulas o boquillas. Y por último, me gustaría mencionar la circonia, que es principalmente en la industria dental, y el CTA que vemos aquí, hemos hecho herramientas de corte. Ok, suficiente del material. Hablamos un poquito más de la tecnología. La tecnología se llama LCM, cómo funciona y cómo podemos producir las partes que nos interesan. LCM significa fabricación de cerámica basada en la litografía. Esto quiere decir que trabajamos con fotopolimerización como método de estructuración. En otras palabras, iluminamos el material
con luz azul y el material endurece y por capa producimos la parte querida. Todo esto, todo el proceso comienza con un diseño CAD y luego se imprime la pieza. La pieza que resulta de este proceso se llama una parte verde y no tiene las características que deseamos de la pieza final, y por eso hace falta un proceso posttérmico. Y esto quiere decir, hace falta la sinterización, para que usamos hornos que logran hasta 2000 grados, y al final de este proceso encontramos la pieza con las características muy altas que hablamos antes. Ahora, ¿cómo funciona el proceso? Es un proceso que trabaja con partículas fotosensibles que reaccionan con la luz, se endurecen si se pongan en contacto con la luz azul en nuestro caso. Y en primer lugar, el material que se llama slurry, que es la cerámica que se aplica en una cuba transparente. Y esta mezcla se distribuye uniformemente en la cuba transparente con la ayuda de un brazo especial que vemos en la foto aquí. Importante aquí es la cantidad del slurry que usamos, es limitada y ahorramos material que por supuesto también tiene su coste. La cuba consiste de un vidrio especial donde un proyector refleja cada capa a través de un espejo magnético de píxeles. Para que tengáis una idea, el tamaño de los píxeles que utilizamos es de 40 micrómetros. Y pueden ver esto en la imagen a la derecha, donde el número 4 es el proyector, la fuente de la luz. Y cuando la luz golpea al espejo, el número 3, que es redirigido al número 2, donde el material reacciona con la luz azul. Finalmente, la plataforma de construcción es número 1, se sumerge en el slurry capa por capa. Es el proceso y la pieza que producimos se saca del slurry. Esto lo digo porque la mayoría de las tecnologías 3D, esto es al revés y nos da ciertas ventajas. Y este es todo. Se repite el proceso hasta llegamos al diseño final de la pieza. Aquí vemos un resumen de las máquinas, la gama que tenemos ahora. No quiero gastar demasiado tiempo en esto. Si hay interés, vamos a compartir los detalles. Me gusta mencionar que me importa, como somos una empresa muy innovadora, lanzamos últimamente una impresora que puede usar dos cerámicas. Entonces, combinamos dos cerámicas diferentes que tendrá su aplicación en el sector médico, por supuesto, en los dientes, tal como en el sector electrónico. La última parte de mi presentación, quiero hablar un poquito las industrias y las aplicaciones donde usamos ya la tecnología y cómo trabajamos con las empresas muy innovadoras. Las más interesantes aplicaciones no podemos compartir porque todavía es un secreto, por supuesto, pero espero que tengan algunas inspiraciones con estos ejemplos para continuar a trabajar con nosotros. Los principales ámbitos de aplicación son la industria, la medicina y el sector aeronáutico. En la industria muchas veces se usa boquillas, por ejemplo, si hace falta aplicar algún líquido a otro medio, y este puede suceder en la industria electrónica, tal como en la industria alimentaria. Entonces, las aplicaciones son muy amplias.
Cuando, por ejemplo, los líquidos necesitan ser mezclados, por ejemplo, podemos crear complejos mezcladores que permitan una perfecta distribución de los líquidos. Esto es algo que no se puede hacer fácilmente sobre una base tradicional. Y finalmente, es la resistencia de la abrasión de la cerámica que resulta en guías técnicas como un buen ejemplo. En la parte de la electrónica, muchas veces la electrónica sí mismo no hace falta la cerámica, sino las máquinas que producen estos sensores, por ejemplo, y por lo tanto ya mencionamos la seguridad de la cadena y las condiciones internacionales. Si tienes una impresora en casa, no te afecta tanto si un proveedor te puede vender sus piezas. Y por último, en el sector aeronáutico, vamos a verlo en otro más tarde. El sector dental, en el campo de la medicina, el principal foco de atención también porque es el mayor mercado potencial, está en las aplicaciones dentales. Las carillas ultra finas se pueden adaptar a cada paciente y con una plataforma de construcción se pueden, por ejemplo, imprimir coronas para diferentes pacientes a la vez. Los implantes en sí tienen más estandarización, pero el alto nivel de precisión de la impresión en 3D permite obtener estructuras muy finas y también roscas muy pequeñas. Somos capaces de crear una cierta rugosidad en la superficie que garantiza un mejor crecimiento del implante. En el campo aeronáutico, vemos que los requisitos de las turbinas cada vez son más exigentes, que las turbinas deberían usar menos combustibles y todo debería costar, los costes tienen que ser más bajos. Y con esto quiere decir, en el uso de las turbinas, el calor, porque produce calor, el calor es muy, muy alto y necesita canales de refrigeración más complejos y esto se puede hacer con nuestra impresora. Y ven aquí cómo aparecen estos piezas y los fabricantes de turbinas en todo el mundo usan nuestra tecnología para hacer su negocio, para encontrar el mejor diseño. Ok, casi llegamos al final de mi parte. Hablando de las aplicaciones, lo más importante es entender que nuestra tecnología permite, y esto es importante, el desarrollo de nuevas oportunidades y la integración de funciones en una sola pieza. En la industria, ya mencioné, son boquillas, válvulas y también rotoras en miniatura. Lo más importante si hablamos de aplicaciones no es nuestra filosofía de reemplazar existentes piezas, pero buscar nuevas aplicaciones, tal como nuestro lema, creo que se llama, es fabricar el futuro. Y en el sector médico no solo hablamos de implantes, pero también de herramientas quirúrgicas. Ok, este es mi último información y la empresa Smartech y 3D PPM, como pueden ver aquí, hicieron un análisis del mercado en el que estamos y con esto solo quiero demostrar que nos encontramos en un mercado creciente y le invito a participar con nosotros en este mercado, desarrollar nuevas ideas y con esto quiero darle el control a Luis. Muy bien, bueno, antes que nada muchas gracias
David, por la presentación, la oportunidad de colaborar en esta iniciativa tan interesante, a Víctor también, por supuesto, por conducir el evento. Y bueno, yo creo que después de la charla más técnica que has dado, David, yo creo que lo mejor que podemos aportar nosotros desde Idonial es un poco la experiencia de cómo ha sido este camino de adoptar la tecnología, de implantarla en la casa, de trabajar con ella y, bueno, de mostrar algunos casos de estudio, ejemplos para ilustrar un poco, como bien decías tú antes, para dar ideas, ¿no?, de casos de aplicación. Bueno, antes que nada me presento, yo soy Luis Suárez, soy el responsable de estrategia y desarrollo de negocio en el departamento de fabricación avanzada aquí en Idonial. Como bien adelanta Víctor antes, Idonial es un centro tecnológico muy jovencito, nace el año pasado como resultado de la fusión de dos centros preexistentes aquí en la región, que eran Prodintec, un centro más enfocado al diseño y la producción industrial y, bueno, las tecnologías de fabricación, por supuesto, y el IDMA, que es un centro con una trayectoria mucho más dilatada en temas de desarrollo y caracterización de materiales, ¿vale? Las sinergias eran absolutas entre los dos centros y, bueno, aprovechando un poco eso, pues ahora somos un centro más potente y con muchas más capacidades, ¿vale? Bueno, el contenido que quiero presentar hoy, bueno, quiero que siga un poco este esquema. Por un lado, como os adelantaba antes, la tecnología LCM, que, bueno, podéis ver que es un poco el mismo esquema que ha seguido David quizás, pero quiero darle ese toque más de la experiencia que nosotros como centro podemos aportar. Y, bueno, hablar, lo que os decía, de la adopción, la implantación, hablar un poco más de la cadena de proceso desde el punto de vista del usuario, ¿vale? Y por último, pues lo que decíamos, ejemplos de aplicación en varios sectores, con varios enfoques productivos y, bueno, ver qué tipo de cosas se pueden hacer con la tecnología LCM, ¿vale? Antes de nada, me parece muy interesante hablar del concepto de impresión 3D directa e indirecta, porque, bueno, muchos de los que estaremos aquí hoy seguramente seamos ya o usuarios o como mínimo conocedores de la impresión 3D, y quizás el concepto con el que estemos más familiarizados sea la impresión 3D directa, ¿vale? Es decir, se tiene un material de partida, por ejemplo en polvo, existe una tecnología de aporte energético, de consolidación, y finalmente se tiene un producto que más o menos podemos considerar que es de forma neta, ¿vale? Las propiedades que se sacan de ahí son las esperables del material y de la pieza y, bueno, está lista para el uso, ¿vale? El paradigma de impresión 3D indirecta es muy distinto en la medida en que el producto resultante de la impresión 3D no deja de ser un producto intermedio que requiere de un postproceso, como bien explicó antes David, para tener las propiedades finales que se esperan de ese material. Hablando en pocas palabras, lo que sale de la impresora 3D está muy lejos de ser funcional, ¿vale? O de ser algo que se parezca remotamente a lo que nosotros esperamos, por ejemplo, de un material cerámico, ¿vale? ¿Cuál es la justificación de emplear la impresión 3D indirecta? En el caso de los cerámicos está muy claro. No hay forma, o por lo menos yo desconozco que exista una forma de plantear una fabricación, una impresión 3D directa de materiales cerámicos, precisamente por el aporte energético tan elevado que necesitarían estos materiales. Antes David hablaba de temperaturas de hasta 2000 grados. Pensar en eso de forma directa con una fuente de energía como un láser, por ejemplo, es poco menos que demencial, ¿no? Entonces, bueno, es la única vía práctica que es implementable a día de hoy y, bueno, la única forma que tiene sentido de producir piezas de esta forma. Habiendo introducido este concepto, pues bueno, ¿qué nos llevó a nosotros, ¿no? como centro tecnológico que somos a apostar por esta tecnología? Pues bueno, nosotros, Idonial, o mejor dicho, como el antiguo Prodintec, nosotros tenemos el privilegio de poder hablar desde la experiencia de más de 15 años trabajando en impresión 3D. Como antes comentaba Víctor, empezamos con tecnologías de prototipado rápido para fabricar prototipos visuales y poco más, y hemos tenido la suerte de poder ir saltando de tecnología en tecnología conforme todo iba confluyendo hacia la fabricación aditiva de piezas reales, para usos reales, industriales, ¿no? Primero en plástico y luego en metal. En este sentido vemos la cerámica como una evolución muy clara. La cerámica, hay aplicaciones y hay sectores para las que es la única solución, aunque hoy en día se esté optando por otras soluciones intermedias, parches podríamos decir, pero hay muchas aplicaciones para las que sin duda es la solución óptima. Entonces, en este sentido, lo vemos como una evolución. Además, como centro con conocimiento en materia de tecnologías de fabricación, somos muy conocedores
de la dificultad asociada a las tecnologías de fabricación convencionales para cerámica. Es muy complicado mecanizar cerámicas, tiene su complejidad moldearlo, etcétera. Entonces, bueno, es una vía muy interesante la posibilidad de imprimir en 3D. Otro punto de esta estrategia fue que nosotros teníamos experiencia en procesos de inyección pulvimetalúrgica, inyección de polvos cerámicos en matriz de polímero, y bueno, esto nos acercaba un poco o nos daba un conocimiento básico de lo que son los procesos de sinterizado y todo este mundo de los procesos térmicos que hay que aplicar. Entonces, digamos que nos daba un poco menos de miedo, ¿vale?, a la hora de apostar por estas tecnologías indirectas. Y por último, y no menos importante, el carácter multisectorial de Idonial. Nosotros somos un centro totalmente transversal en ese sentido. Estamos muy balanceados en cuanto a la tipología de empresa con la que colaboramos y, bueno, día a día tratamos con empresas de sectores altamente tecnológicos, aeroespacial, médico, energético, telecomunicaciones, que por un lado, y haciendo un análisis interno, sabemos que son sectores donde la cerámica técnica puede aportar mucho, y a la vez también sabemos de primera mano que son sectores muy proactivos a la adopción de tecnologías novedosas de fabricación como es la impresión 3D, ¿vale? Esto lo hemos ido viviendo en experiencias pasadas con los años y, bueno, estos dos puntos confluyen en que era también un plus, ¿no?, para adoptar esta tecnología y poder implantarla. La propia implantación de la tecnología, no me quiero parar mucho aquí, pero bueno, sí que diré que es otro punto importante, ¿no? Es una instalación muy sencilla. El equipo de Litos, bueno, pongo que es un equipo plug and play, básicamente necesita una toma de corriente, no tiene nada que ver con equipos de cama de polvo de metal, donde hay que tener en cuenta la atmósfera protectora para el polvo, las partículas que hay en el aire, la alimentación de un gas inerte para evitar oxidaciones. Es muy sencillo, simplemente con filtros de luz para evitar el curado previo en la luz visible es suficiente, ¿vale? Pongo mayúsculas el tema del equipo de postproceso. No me cansaré de hablar de postproceso en toda la presentación. Es muy importante. Son equipos que alcanzan temperaturas muy elevadas, como ya hemos dicho, y es necesario que estén en zonas bueno, acondicionadas, ¿no?, con espacio para refrigerar y demás. ¿Qué más? Zonas de limpieza para la preparación de las piezas en verde y, bueno, un PC que puede ser un entorno de oficina para preparación de los trabajos y lanzamiento a máquina, pero esto es una cosa muy, muy coyuntural, ¿vale? Pasando un poco a la cadena de proceso de la tecnología LCM y, de nuevo, sin querer pararme mucho porque creo que David lo ha expuesto muy bien, bueno, la forma de trabajar es muy parecida a los que seáis conocedores de la impresión 3D. Pues bueno, se parte de un diseño CAD 3D que se ha generado en un software, sea el que sea. Se hace una conversión a un software de intercambio en un formato neutro STL, que ya sabéis que es el más utilizado en temas de impresión 3D. Muy importante, es necesario implementar soportes. La tecnología Litos requiere poner soportes prácticamente en la totalidad de los casos. Esto sabéis que es parte de la ingeniería de fabricación asociada. Es un tema de sustentar la pieza mientras se construye, ¿vale? Es un tema de soportar el peso de la pieza y, bueno, que quede correctamente soportada para que no haya colapsos durante la fabricación y demás. El propio proceso de impresión 3D, pues lo que ya hemos hablado, una resina fotosensible. Yo cuando comento este proceso me gusta mucho hacer hincapié en que la impresión 3D, por raro que pueda parecer, no deja de ser un paso más en la cadena de proceso. No es el fin, como sí sucede en otras tecnologías de impresión 3D, sino que no deja de ser un paso más y lo que mejor ilustra este hecho es que la cerámica, que es el material que nos interesa a fin de cuentas, en el proceso de impresión 3D no sufre ningún tipo de transformación ni alteración. Es la resina de soporte, ese binder, ese material de sustento, el que se consolida, el que se le da forma, el que se le cura, pero la cerámica, digamos, que está embebida en esa matriz de forma pasiva y hasta el tratamiento térmico no se transforma de ninguna forma, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para ilustrar eso, que es un paso, evidentemente, crítico en toda la cadena de proceso, pero bueno, como curiosidad, la cerámica en el punto de la impresión 3D no está siendo todavía transformada, ¿vale? Un detalle interesante, hablando de la resolución de trabajo, bueno, estos son los primeros meses que tuvimos la máquina en nuestras instalaciones, la verdad que nos dedicamos a jugar muchísimo con ella, a hacerle un montón de jugarretas para ver hasta dónde podía llegar y tenemos que decir que nos sorprendió muy gratamente en prácticamente todas las aproximaciones que hicimos. Esto que veis en la imagen central, esa pequeña retícula, es precisamente la máscara de píxeles
que comentaba antes David, y esas geometrías son diseños muy chiquititos que hicimos con el objetivo de estar en el rango dimensional de esa tolerancia que dan los píxeles. Entonces queríamos ver cómo de bien respondía la tecnología para geometrías muy pequeñas, ¿vale? Ahí podéis ver que los resultados son bastante buenos, exceptuando algún efecto borde que podéis ver, principalmente por el hecho de que no era fácil limpiar la pieza en este tamaño, pero por lo demás, bueno, abajo veis unas capturas hechas por microscopía confocal y, bueno, los resultados son bastante buenos. Incluso para trabajar estos tamaños, que no es el propósito de la tecnología, el resultado es bastante bueno, ¿vale? El siguiente paso en la cadena de proceso, dejando ya atrás la impresión 3D, es por supuesto la limpieza de las piezas. Como adelantábamos antes, hay estructuras de soporte que tienen que ser retiradas manualmente con muchísimo cuidado porque las piezas, bueno, la consistencia dista mucho de ser la de la cerámica. Entonces, cualquier esfuerzo excesivo puede romper la pieza. Hay que hacerlo con cuidado, es un trabajo manual que requiere su tiempo y su destreza. También, bueno, hay que aplicar un disolvente para quitar los restos de material líquido que puedan haber quedado adheridos a la pieza. Y el objetivo es, como veis en la imagen de la derecha, dejar la pieza lo más perfecta posible para que sea inmediato el paso al tratamiento térmico y el acabado final de la pieza, pues bueno, sea el óptimo. Por último, y no menos importante en absoluto, el tratamiento térmico del que tanto hemos hablado, ¿vale? Bueno, una vez más, David ya ha pasado por encima de ello de forma muy acertada y poco más que decir. Simplemente, desde el punto de vista de usuario, es necesario disponer de un horno que, por un lado, permita un control de temperaturas lo suficientemente preciso para los primeros estadios del tratamiento y, por otro lado, que sea lo suficientemente robusto o que alcance las temperaturas suficientemente altas como para dar salida al ciclo desinterizado, que es el que requiere las temperaturas más altas. En el caso de la alúmina estamos hablando de 1600 grados, pero bueno, para otros materiales pueden ser incluso mayores. ¿Vale? Es un tratamiento térmico que, bueno, lleva su tiempo y también es verdad que los primeros compases del tratamiento están formulados para que se haga de forma muy controlada y la eliminación de ese material de soporte, ese binder, no genere grietas ni defectos que comprometan la salud estructural de la pieza a futuro, ¿vale? Entonces, todo tiene un porqué. También me parece interesante comentar que nosotros, cuando empezamos en esta aventura como Prodintec, nuestro conocimiento del mundo de las cerámicas era prácticamente nulo. Y sí que me parece muy positivo añadir o apostillar que nosotros nos sentimos muy respaldados con el material de partida que proporciona Litos, tanto en cuanto a fases del tratamiento térmico como a valores de sobredimensionamiento que hay que aplicar a las piezas para compensar la contracción que sufre durante el tratamiento térmico. Entonces, en ese sentido, toda la información está muy tabulada para que el usuario industrial, por así decirlo, que tiene la mente puesta en fabricar piezas sin el proceso productivo, no tenga que preocuparse, entre comillas, de nada mucho más allá y nada más lejos de la realidad que haya que tener un conocimiento específico de ciencia de materiales cerámicos o saber cómo formular desde cero un ciclo térmico de estas características, ¿vale? Entonces, eso, bueno, es importante que el material de partida es adecuado para este perfil de usuario. Por último, yo quería terminar la presentación, como os decía al principio, presentando unos casos de aplicación de la tecnología, no tanto sectoriales, sino, bueno, ejemplos variados, ¿no? En distintos ámbitos, en distintos modelos productivos y con el objetivo de ilustrar un poco las capacidades que tiene esta tecnología de llegar a sitios muy diversos. El primer ejemplo, ya lo adelantábamos antes, es el sector biomédico, ingeniería tisular. Lejos de ser un experto en este tema, lo que os puedo decir es que en ingeniería tisular o para reconstrucción de tejidos ósea, etcétera, principalmente hablando de reconstrucción ósea, bueno, se utilizan scaffolds que no dejan de ser andamios artificiales que soportan el proceso de regeneración del material biológico, digamos, durante ese proceso de curación. Hasta ahora, de forma alternativa, se utilizan polímeros biodegradables que después de cumplir su función tienen que ser expulsados por el organismo. Y eso, bueno, pues parece ser que genera unos mecanismos de infecciones y demás que no son deseables. ¿Qué pasa con la cerámica? Este tipo de biocerámicas, como la que Litos comercializa, está compuesta a nivel químico de los mismos constituyentes minerales que el hueso natural.
Entonces, el proceso de eliminación es más de absorción por parte del propio organismo que de eliminación como agente externo, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, bueno, a nivel clínico parece ser que es muy beneficioso. Nosotros, los contactos que tenemos a nivel clínico así lo confirman. Y bueno, ahí veis algún ejemplo que hemos hecho de tratar de replicar estructuras trabeculares porosas de las que se encuentran dentro del hueso. Podéis haceros una idea del tamaño de poro. La moneda de referencia es 1 céntimo de euro. Entonces, bueno, veis que el tamaño de poro que se puede llegar a alcanzar es bastante pequeño. Y a la derecha es un caso un poco más exploratorio que hicimos en su día. Nosotros hemos colaborado en un caso de implante torácico con el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, que es esa fotografía pequeña que veis ahí. No ese es el caso en el que nosotros colaboramos, pero es un caso análogo, ¿vale? Para un tumor en la zona torácica. Entonces, un tema que preocupaba a los médicos es que el anclaje de estos sistemas suele ser periférico. Estas abrazaderas de metal se agarran a la costilla y se anclan de esta forma. Ante un esfuerzo muy excesivo o incluso un traumatismo, eso puede soltarse y causar problemas en el paciente. Una idea que teníamos, como os digo, desde un punto de vista teórico, era poder introducir un vástago de biocerámica en el interior de este implante que sirviera para incluir un punto de anclaje extra dentro de la costilla, que ese hueso pudiera crecer en torno al tejido interior de la costilla y que de esa forma hubiera un anclaje extra en forma de pin intercostal, que es como lo llamábamos. Y os digo que fue un caso exploratorio más teórico que otra cosa, pero bueno, quedó demostrado que a nivel geométrico se puede acceder a este tipo de aplicaciones, ¿vale? Luego, más ejemplos. El equipamiento industrial, como también adelantaba antes David, es uno de los ejemplos más claros. He propuesto unos cuantos casos de los que podemos hablar, porque sí que es verdad que estamos un poco restringidos en este sentido. Por poner algunos ejemplos, matrices para procesos de extrusión, por ejemplo, es decir, procesos de transformación para otros materiales donde quizás por la naturaleza abrasiva del material o por el efecto de desgaste sea necesario presentar un material con una resistencia, que esté un poco por encima de los convencionales. En este caso la cerámica pues responde muy bien. El caso de abajo es un caso que han tenido la cortesía de compartir desde la empresa Ramen Ioner, ¿vale? Y es si estáis familiarizados con el sector aeroespacial, es un rake de medida para aeronaves que, si no me equivoco, sirve para medir la velocidad del aire en el exterior de la aeronave. Y bueno, pues es un elemento que tiene una geometría bastante compleja, no se aprecia del todo en la foto, pero bueno, son tubos con unos capilares bastante estrechitos, geometrías intrincadas y encima pues se junta el hecho de que tiene que estar a la intemperie fuera de la aeronave, con los efectos climatológicos adversos que eso implica, cambios de temperatura, etcétera. Entonces la cerámica parece ser una alternativa muy interesante en este sentido y además la impresión 3D pues proporciona la posibilidad de reproducir este tipo de geometrías tan complejas que de forma convencional sería muy difícil o directamente imposible producir en cerámica, ¿vale? Luego el caso de boquillas, lo mismo, para equipamientos industriales. Este caso, además, os puedo decir que también se aprovechó a hacer una mejora del modelo original, que es algo que viene habilitado precisamente por el hecho de utilizar impresión 3D, ¿vale? Una boquilla original hecha por cerámica convencional, bueno, supongo que geometrías muy simples sí que se podrán llegar a fabricar con cierta facilidad, pero bueno, a la hora de incluir cosas un poco más complejas, canales internos, etcétera, pues empieza a ser un problema, ¿no? Para ilustrar todo esto también, ese caso, que de nuevo es un poco más teórico, ¿no? Es un ejercicio que hicimos internamente desde Idonial, pero bueno, es una aplicación tipo para aplicaciones de antenas en telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, sabéis que para tema telecomunicaciones y sobre todo pensando en posibles despliegues aeroespaciales, por ejemplo, es muy importante el tema de resistencia ambiental, por así decirlo, en condiciones también adversas de temperatura, incluso, no sé, de presión, de cambios de temperatura, frío-calor. Y por otro lado también el tema del aislamiento eléctrico, ¿vale? Que también es un tema interesante en telecomunicaciones. Y bueno, esa espira que veis ahí está hueca, no sé si se aprecia todo en la fotografía, pero hablamos de espesores de pared, si no recuerdo mal, de 0,15 milímetros, ¿vale? 150 micras. Hubo que aplicar una estrategia de soportes adecuada y demás, pero conseguimos fabricarlo con éxito y realmente es muy ilustrativo del tipo de cosas que se pueden hacer con esta tecnología y que no se pueden hacer de ninguna forma por otros métodos más convencionales, ¿vale?
Y como último caso de ejemplo, yo quería contar algo que no es tan relevante de cara a la aplicación, sino de cara más a la solución productiva, por así decirlo, ¿vale? Esto está más centrado en la producción de series medias y cortas y os voy a explicar el caso porque creo que es bastante interesante. Este componente que veis ahí es un capuchón de protección que se utiliza en una sonda para aplicaciones en las cuales un operario pues, maneja esta sonda y a la vez una herramienta que es especialmente agresiva. Lo que suele pasar es que sin querer el operario toca con la herramienta en este capuchón y lo rompe, ¿vale? Este elemento se suele romper en servicio. ¿Qué pasa? El proveedor no proporciona recambios de este componente. Te vende el instrumento nuevo, digamos, y bueno, los repuestos de este componente no existen. Es un componente de cerámica, de alúmina concretamente, y además se junta con el hecho de que tiene una pared, tiene unas transiciones de espesor de pared importantes. En una zona hay un espesor muy fino, de 0,55 milímetros, y encima existen unas tolerancias muy estrechas para el ajuste con el propio dispositivo. Veis ahí abajo un labio en el cual se conecta el elemento y, bueno, hay que respetar todo esto, ¿no? Esto vino por parte de una empresa que acudió a nosotros después de exponerles estas nuevas capacidades que teníamos y, bueno, nos manifestaron que ellos habían estado en contacto con empresas del sector convencional de la fabricación cerámica, bueno, contactos que ellos podían tener anteriormente y que todas habían declinado el fabricar este componente por la complejidad que presentaba. Entonces, bueno, pues lo que les planteamos fue un modelo productivo para una serie corta o media, en la cual, pues bueno, esto se ajustaba a la demanda que la empresa tenía y, bueno, realmente fue un caso de éxito porque se entró en costes tanto para nuestro cliente como para el último cliente en la cadena, que era el usuario acostumbrado a pagar el precio de todo el equipamiento nuevo, por así decirlo, y ahora simplemente tenía que pagar el coste del repuesto. Entonces, creo que es un caso muy interesante de éxito de cómo orientar esta tecnología a modelos productivos que, bueno, planteados de otra forma para unidades muy bajas, pues entendemos que no tiene sentido plantear sistemas de moldeo por inyección o cosas así, porque, bueno, sabéis que la inversión inicial en utillajes y demás es muy elevada. Entonces, bueno, es un poco el último caso de éxito que os quería presentar. Con esto, por mi parte, termino la presentación y creo que podemos dar paso a las preguntas directamente que, bueno, retomará Víctor. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Todo suena muy interesante y bueno, vemos que estamos ya en un estadio ya más avanzado del que muchos creemos. Bueno, han aparecido bastantes preguntas. Voy a hacer varios grupos. Uno de ellos está relacionado, bueno, sobre todo nos han pedido si podemos enviar la presentación. Por supuesto, la vamos a enviar en español y en inglés, que nos han pedido también. Por otro lado, hay ciertas dudas respecto a las tolerancias y a la precisión que se consigue después del proceso de sistematizado posterior. Y también hay cierta inquietud respecto a qué posibilidades tenemos en cuanto a desarrollo de materiales y de aplicaciones. Es decir, en qué modo, para decirlo de una forma así coloquial, está abierto el sistema para que podamos interactuar en él y hacer este tipo de desarrollos. Yo creo que estas preguntas, por ejemplo, el tema de tolerancias, pues me podría contestar David y decirme, oye, pues mira, respecto a esta pregunta podemos llegar a tanto. Con tantas iteraciones, pues en una aplicación pues podemos conseguir, pues mira, tantas micras. Y por otro lado, respecto a la pregunta de cuánto de abierta está este sistema, yo creo que Luis Suárez podría contestar. Primero, por favor, David, nos contestas y luego Luis a la otra pregunta. Gracias. Sí. Si he entendido bien, porque tenía algún problema técnico, si he entendido bien, hablamos de las tolerancias que podemos lograr con la tecnología, ¿correcto? Efectivamente. Muy bien, perfecto. Entonces, normalmente si empezamos a imprimir sin problema, hoy en día, como ya tenemos bastante experiencia, las tolerancias
en la primera iteración son alrededor de 100 micrómetros. Entonces ya es bueno, pero tenemos, si nos fijamos y si damos más trabajo en esto, después de algunas iteraciones logramos 50 micrómetros, y esto cada vez, cuanto más trabajo damos a este proceso y jugamos con los parámetros, podemos lograr tolerancias más pequeñas. En algunos instantes logramos tolerancias alrededor de 15 micrómetros, pero este ya requiere mucho trabajo y sí, es más o menos como que diría yo sobre tolerancias. Perfecto, muchas gracias. Y Luis, ¿podrías comentar un poco acerca de esta capacidad del sistema de poder trabajar con los parámetros abiertos, de poder hacer desarrollos? Vosotros que sois, bueno, el ITMA, el Instituto Tecnológico de Materiales Cerámicos, forma parte de vuestro grupo. ¿Cómo trabajáis con ese tema? Nosotros, por un lado, de cara al ajuste de parámetros a nivel impresión 3D, o sea, lo que es el propio proceso de impresión 3D, está totalmente abierto. Nosotros podemos modificar desde parámetros relativos a la luz, intensidad, energía, tiempo de exposición de cada capa, todo lo que queramos, parámetros de velocidades, del proceso, etcétera. Todo eso está totalmente abierto para que dentro de la colección de parámetros que Litos proporciona como óptimos para cada material, pues tú tengas ese margen en función de si la pieza, por ejemplo, tiene más masa, tiene más superficie expuesta en una capa, etcétera. Entonces, en ese sentido está totalmente abierto y nos hemos encontrado, la verdad, con bastante apoyo por parte de la gente de Litos para piezas concretas en común con ellos y que nos den soluciones ad hoc casi, ¿no?, para cada uno de los casos. En cuanto al desarrollo de materiales, en cuanto a las partículas cerámicas, al material cerámico, sí que es verdad que evidentemente esto depende de la aplicación, del uso final que se le quiera dar a la pieza, pero yo entiendo que la clave, ¿no?, el principal pilar de la tecnología está en el sistema de binder que Litos desarrolla. Yo creo que es el core, el núcleo de lo que ellos han desarrollado. Evidentemente esto es propiedad de ellos. Nosotros nos han surgido a veces consultas externas para desarrollar materiales muy específicos y Litos da este servicio, es decir, la colaboración con ellos para con una cerámica que venga de una tercera parte, de un cliente final, pues ellos puedan desarrollar el sistema de binder y juntos hacer ese camino, ¿no?, de llevarlo a buen puerto hasta generar piezas válidas. Pero bueno, más allá de eso, el apoyo que puedan dar ellos como conocedores de primera mano del binder, porque bueno, es su hijo, ¿no? Bueno, gracias por esta respuesta. Esto es muy interesante y para muchos participantes y asistentes que nos estarán escuchando, porque bueno, en un estadio como el que estamos ahora, ciertamente innovador y pionero, pues es importante ver que podemos hacer desarrollos y que podemos protegerlos, ¿eh? Entonces, en este sentido, es muy interesante esta respuesta. También nos están preguntando sobre el área de postproceso, es decir, ¿cómo obtenemos estas piezas? ¿En qué estado las obtenemos? ¿Y cuáles son los trabajos, los tiempos y los diferentes postprocesos que vamos a necesitar para tener una pieza final óptima? Esto quizás nos lo podría, no sé, cualquiera de los dos puede contestar. De nuestra parte, en el proceso post, lo siento, el proceso termal, después de la parte verde, es importante decir que Litos, como nosotros, como fabricante de las impresoras, tenemos conocimiento de este proceso y también vendemos los hornos que hacen falta. Sin embargo, nuestra core experiencia es la producción en 3D. Entonces, todas las piezas que ya imprimimos, compartimos también con clientes o clientes potenciales cuáles serían los parámetros correctos, cómo aplicamos, qué temperatura usamos
y también tenemos diferentes papeles que lo explican en detalle la parte de litos. Sí, disculpa, David. La pregunta va orientada a qué tipo de postproceso, o sea, pulidos, si hay que hacer si existen algunas deformidades o algunas rugosidades que hay que resolver. Bueno, toda una serie o sea, dentro de las diferentes tecnologías de fabricación aditiva, pues surgen diferentes tipos de postproceso, ¿no? Entonces nos está preguntando en cerámica, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer para conseguir la pieza que estábamos buscando en nuestro día a día? ¿Qué opinas, Luis, por lo que estáis haciendo vosotros? Nosotros, y de hecho es un punto muy interesante por el que no hemos pasado en la presentación, pero el acabado a nivel rugosidad superficial, por ejemplo, que es un tema muy importante para piezas de metal, como sabréis muchos, la rugosidad superficial final que se obtiene de las piezas de cerámica después del tratamiento térmico, si no estoy mal, es de 0,5 micras de valor de R sub A o algo así. Entonces el acabado final es prácticamente poco menos que si estuviera pulidas, no hay ningún tipo de necesidad de mecanizado, más allá de, no sé, algún tipo de roscado o ajuste muy específico que haya que hacer las piezas que requiera de mecanizar, ¿no? Por arranque de viruta. Pero en base a nuestra experiencia, la calidad superficial es óptima, según sale del horno, y realmente no sé si hay tecnología de impresión 3D que esté más cerca del concepto de fabricación de forma neta, porque según sale del horno, si has actuado correctamente, la pieza está lista para usarse. Otra historia de la que hablábamos antes es quizás el tema del postproceso entre que la pieza sale de la máquina de impresión 3D y hay que llevarla al horno, ¿vale? Aquí quizás, hemos dado mucha información muy rápido, pero a fin de cuentas lo que hay que hacer es limpiar la pieza con un disolvente para eliminar los restos de material que quedan adheridos a la pieza porque está sumergida en un baño, es decir, hay gotas de material pegado, simplemente limpiarla un poco con este disolvente y luego con un instrumento cortante retirar los soportes, que bueno, la pieza es delicada, pero no es algo que tampoco tenga mucha dificultad. Una pieza de complejidad media se puede tardar 10-15 minutos en postprocesar hasta que está lista para llevar al horno. Yo creo que igual respondiendo a la pregunta, quizás se vaya por ahí. No hay ningún tipo de tratamiento de luz ultravioleta intermedio ni nada más, ¿vale? Y también hay cierta preocupación con la contracción después del proceso térmico, del tratamiento térmico, pero entiendo que esto también lo tenéis parametrizado, ¿no? Para digamos, compensarlo, ¿no? Sí, nosotros los datos de partida evidentemente los proporciona Litos, que los tiene más que estudiados y de hecho, bueno, en las últimas experiencias hasta yo creo que los vais actualizando con los diversos experimentos y desarrollos internos. Entonces, el nivel de la contracción, el factor de sobredimensionamiento que hay que aplicar a las piezas en verde para compensar esa contracción que se da durante el tratamiento térmico está tabulado en las fichas de material. Tú desde la fase de diseño lo que tienes que hacer es acordarte de aplicarlo, evidentemente, y bueno, daros cuenta que nosotros, antes David dio un número que era 100 micras, nosotros precisamente en esas probetas que os enseñamos que eran rectangulares, con una serie de aletas y demás, la tolerancia que conseguimos fue de precisamente 0,1 milímetros, de 100 micras. Y daros cuenta que esto está teniendo en cuenta la contracción y las posibles deformaciones que puede haber en el horno por la temperatura. Las piezas, si no las soportas adecuadamente, pues bueno, las aletas muy estrechas, como las que veis en la pieza, pueden colapsar y demás con las distorsiones que tiene asociadas. Nosotros, siendo unos novatos y sin tener mucha idea del tema, conseguimos llegar a tolerancias de una décima. Como bien decía antes David, a base de iterar, de aprender, de implementar soportes donde hagan falta, se podría llegar a afinar mucho más. Muchas gracias, Luis. También hay una pregunta relacionada muy en concreto con el sector dental, donde nos pide, David, nos pregunta, ¿cómo conseguimos las tonalidades? ¿Cómo conseguimos la exigencia en cuanto a propiedades mecánicas, apariencia, dentro del sector dental? ¿Qué experiencia tenemos en este sentido? Y por otro lado también hay ciertas dudas respecto del tiempo de proceso para ver si es una aplicación que puede estar dentro de mercado o quizás no tenga los costes que el mercado está dispuesto a asumir. Si hablamos del mercado dental,
es en Litos uno de nuestros enfoques estratégicos de aumentar este negocio, porque vemos un gran potencial de también empezar con la producción en serie, porque sabemos que con la impresión 3D tenemos muchas ventajas en la fase de hacer prototipos, por ejemplo, pero también que queremos lograr, y en algunas partes en la industria ya producimos en serie. Y todavía en el sector dental esto no hacemos, y tenemos ahora, para que tengáis una idea cómo trabajamos en este sector, y invertimos nosotros como fabricante de impresoras en esta aplicación especial. Creo que 4 o 5 personas que solo se enfocan a esto. Personas que imprimen coronas o implantes todos los días y ven sus características. Es el tema dental. Y la segunda pregunta, ¿qué era, Víctor? A ver, estaba relacionada con si el tiempo de proceso implicaba unos costes que el mercado no estaría dispuesto o sí a aceptar. ¿Cómo lo...? Sí, no estoy seguro si he entendido perfectamente la pregunta por tema de lengua, pero Sí. intento contestar lo que he entendido, y es el tema de costes y cuánto tiempo se tarda hasta se amortice y todas cosas estas. Lo importante aquí es que nuestros clientes normalmente tienen una idea muy innovador, y lo que buscamos también para desarrollar la tecnología y desarrollar las aplicaciones, porque nosotros somos los expertos de la impresión, y las ideas de las aplicaciones estamos dependientes también del mercado. Entonces, sí, buscamos empresas innovadoras que también quieren ser pioneros para abrir el mercado, y como he dicho al principio de la presentación, es una tecnología que si te enfocas en ella vas a encontrar las ventajas y vas a encontrar tu nicho. Perfecto. Para finalizar, porque ya nos estamos pasando de la hora, solamente comentar que los asistentes nos están pidiendo más información. Creo que sería interesante que pudierais enviarles esa información que solicitan y contacto porque algunos de ellos tienen mucho interés en profundizar en todo este tema y en una asesoría para hacer algún desarrollo que me están comentando. Por supuesto, estamos muy abiertos a recibir las demandas, preguntas, y también si quieren, vemos las preguntas de los participantes, podemos contactarles directamente también. Perfecto. Muchísimas gracias, David Schuller. Muchas gracias a Luis Suárez. Ha sido un placer moderar esta sesión, y muchas gracias a los asistentes por haber estado tan atentos y por la cantidad de preguntas que nos han lanzado, y esperamos haber sido útiles en todas las inquietudes que han surgido durante la misma. Un placer, Gracias. buenas tardes y a cuidarse todos. Gracias. Bueno, gracias.